¿No? Vale. Buenos días, soy Laura Prieto, residente de tercer año del Hospital Clínico Universitario aquí en Valladolid. Le voy a presentar este caso clínico. A ver si puedo. Vale. Se trata de un varón de 24 años de edad con antecedentes de drepanocitosis, concretamente fenotipo HBSC, que es ingresado en hematología tras un sangrado agudo por unas autolesiones, con anemia y trombocitopenia asociadas. Nos realizan una interconsulta durante el ingreso porque de forma brusca el paciente presenta un escotoma en la región temporal del ojo izquierdo. Como antecedentes personales, el paciente había tenido un infarto óseo con 9 años, tras lo que se le realizó una gamografía que mostraba múltiples infartos óseos. Había tenido 2 crisis de dolor abdominal a los 8 y a los 10 años, seguidas de crisis aplásicas. Había tenido numerosas neumonías de repetición. Otro episodio de infarto en fémur bilateral a los 20 años y una rotura esplénica contenida. A la exploración oftalmológica, el paciente presentaba una agudeza visual de la unidad en ambos ojos, no tenía alteraciones en la biomicroscopía de polo anterior y la PIO estaba dentro de los parámetros de la normalidad. A la exploración del fondo de ojo, sin embargo, encontramos esta imagen en la que, bueno, en el ojo izquierdo, en primer lugar, llama la atención esa gran hemorragia con componente intrarretiniano y subhialoideo, que le confiere esa forma de gran bola con efecto masa. Encontramos también en la periferia arteriolas exangües, se puede ver por los laterales, manchas en parches salmón y áreas de oscurecimiento periféricas. En el ojo derecho también encontramos alteraciones. Podemos encontrar otra vez estas arteriolas periféricas exangües. También hay numerosos parches salmón con áreas de oscurecimiento periférico y unas manchas llamadas soles negros y puntos iridescentes. Vale. La OCT macular es normal, no presentan alteraciones significativas, al igual que la angio-CT. Nos encontramos, por tanto, ante el diagnóstico de una retinopatía por drepanocitosis. Habría que plantearse otros diagnósticos diferenciales, como la retinopatía diabética, solo que en este caso encontraríamos una afectación más central y no tan periférica, y no esas lesiones tan características, una oclusión venosa retiniana que causaría hemorragias, pero no el resto de lesiones, una retinopatía hipertensiva, que el paciente, bueno, para empezar no era hipertenso, la retinopatía del prematuro, que lo mismo el paciente no era prematuro, una enfermedad de Ehlers, que también sí que podría ser más fácilmente confundible, pues la afectación es más periférica, pero bueno, las lesiones tan características que presentaba el paciente nos hacen descartarla. Un síndrome isquémico ocular, que en el caso de este paciente por edad y por falta de factores de riesgo descartamos, o una sarcoidosis, que descartamos por las mismas razones. Como tratamiento, de primeras optamos por la observación. Se decide realizar una angiografía con fluoresceína, pero el paciente nos informa que es alérgico a los contrastes, que no está seguro si en algún momento tuvo una reacción alérgica o no. Entonces lo pausamos y realizamos una interconsulta con la unidad de alergología del Hospital Río Ortega. Es dado de alta del servicio de hematología y un día después del alta acude a urgencias por una pérdida de visión completa del ojo izquierdo y es diagnosticado un hemovítrio. Se realiza entonces una vitrectomía con láser y colocación de gas. Tras la reabsorción de gas después de la cirugía, el paciente presenta una agudeza visual de la unidad y se realiza un campo visual que no presenta alteraciones. Y bueno, aquí añadir que hemos interrumpido el seguimiento del paciente porque ingresó en prisión, entonces estamos pendientes de volver a explorarle próximamente. Bueno, estas son las imágenes de la cirugía, del fondo de ojo después de la cirugía con los impactos de láser de las zonas isquémicas. Vale, pues vamos a hablar un poco de la drepanocitosis. Se trata de una hemoglobinopatía autosómica recesiva. Afecta sobre todo a pacientes con ascendencia africana. Se trata de una anemia hemolítica crónica, cursa con eritrocitos en forma de hoz que causa una hemólisis intravascular. La clínica viene derivada sobre todo de las crisis vasoclusivas que producen estos drepanocitos y es una enfermedad que produce complicaciones sistémicas.
Hablando un poquito de la fisiopatología, para ello hay que entender primero los tipos de hemoglobinas. La hemoglobina A, que es la más frecuente que tenemos en el cuerpo, está conformada por un grupo M, un grupo ferroso, y 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas beta. Tenemos por otro lado la hemoglobina A2, que conforma menos del 2,5%, con 2 cadenas alfa y 2 delta. Y la fetal, menos del 1,4%, 2 cadenas alfa y 2 gamma. La hemoglobina A es la más afectada por la drepanocitosis. Se produce por una mutación en el gen HBB, que es el gen de la subunidad de la betaglobina, que produce una deformidad en las cadenas beta. Se va a producir es una mutación con cambio de sentido silente. Se cambia el ácido glutámico por lisamina produciendo hemoglobina C o por valina produciendo hemoglobina S. En ambos casos se está cambiando un aminoácido hidrofílico por uno hidrofóbico, con lo cual va a cambiar la conformación de estas cadenas de globina. Vamos a tener, por tanto, en el caso de la hemoglobina S, una hemoglobina con 2 cadenas alfa y 2 beta mutadas. Es una globina que sí que es capaz de transportar oxígeno, sin embargo, cuando está desoxigenada va a cambiar de forma, formando agregados de hemoglobina S que polimerizan y producen ese cambio de forma en el eritrocito, dándole esa forma de hoz tan característica. La clínica de esta enfermedad, como he dicho antes, se basa en las crisis vasoclusivas que producen estos eritrocitos en forma de hoz. Las regiones más frecuentes donde afecta son a los huesos, principalmente de las manos, de las manos o de los pies, causando dactilitis y cursan con crisis de dolor y con necrosis avascular. También afecta frecuentemente al bazo, cursando con una autoesplenectomía a largo plazo por la fibrosis que se produce por tantos infartos y se puede producir un secuestro esplénico. Por eso es muy importante en nuestros pacientes tener cuidado con las bacterias encapsuladas. Al igual que a estos que afecta a esos vasos, puede afectar a vasos de todo el cuerpo, sobre todo vasos pequeños con la vasculatura cerebral, puede causar un ictus isquémico, los vasos pulmonares, el síndrome torácico agudo que puede llegar a ser mortal, en la papila renal que causa hematuria y proteinuria y en la retina. Hablando de la afectación de la drepanocitosis en el ojo, decir que la forma homocigota SS de hemoglobina SS es la enfermedad más frecuente, la enfermedad más grave. Sin embargo, la que más afecta al ojo es la heterocigota SC, que tiene mayor riesgo de retinopatía. Puede afectar a cualquier parte del ojo, menos frecuentemente al segmento anterior, con vasos conjuntivales en sacacorchos por dificultad en el retorno venoso, con atrofia sectorial del iris por pequeños infartos en los vasos del iris o con IPEMA si alguno de estos vasos se rompe. Y respecto al segmento posterior, la retinopatía puede ser no proliferativa o proliferativa. La forma no proliferativa cursa con cambios venosos, con tortuosidad vascular, cambios arteriolares con oclusión de rama o arteriolas en hilo de plata periféricas. Puede aparecer muy característico el signo falciforme, que son como pequeñas manchas de color rojo oscuro en la papila, o estrías angioides en caso de que exista ruptura de la membrana de Bruch. Puede aparecer también después de una oclusión arteriolar el signo de la depresión macular en temporal y las manchas más características de esta enfermedad, que son los parches salmón. Se trata de hemorragias intrarretinianas superficiales que aparecen en la periferia media, como prácticamente todo en esta enfermedad, y que al resorberse dejan otras 2 imágenes también muy características, que son los puntos iridiscentes, que no son más que macrófagos que se cargan de hemosiderina al reabsorber estas hemorragias, y los soles negros, que es al reabsorberse estas manchas, estos puntos iridiscentes, se produce una estimulación del epitelio pigmentario de la retina, creando pues esas imágenes como si fuera pues, un sol. En estos casos, cuando no existe proliferación, el tratamiento inicial es la observación. Sin embargo, cuando ya encontramos una retinopatía proliferativa, estos son las etapas de progresión de Goldberg. El estadio 1 inicial son las oclusiones arteriales periféricas, que es lo que va a producir el resto de alteraciones. El estadio 2, anastomosis periféricas arteriovenosas. Y el estadio 3, neovascularización
que se llama en forma de sífans, que son como abanicos de mar muy ramificados. Cuando estamos en estos dos estadios, el tratamiento sería la fotocoagulación de estas lesiones isquémicas. El estadio 4, que sería ya empezamos con las complicaciones, una hemorragia vítrea, o el estadio 5, desprendimiento de retina, pues aquí ya tendríamos que optar por una cirugía vitreoretiniana para solucionarlo. Y bueno, como conclusiones, la enfermedad sistémica en la drepanocitosis es más grave en la forma HBSS. Sin embargo, la retinopatía por drepanocitosis es más grave y más frecuente en la forma HBSC. Las lesiones oculares están relacionadas con la isquemia, puede afectar prácticamente a cualquiera de las estructuras oculares. La fotocoagulación láser está indicada cuando aparecen los primeros signos de neovascularización y el tratamiento de las complicaciones es fundamental para evitar una pérdida de agudeza visual. Vale, y esta es la bibliografía que he empleado y eso es todo. Sí. Sí. Yo el caso ya lo conocía y bueno, lo has expresado muy bien, comentado muy bien, pero se queda un poco corto el caso clínico desde el punto de vista oftalmológico. ¿Por qué? Porque yo he visto un paciente, que también era un paciente que estaba en la cárcel. ¿El paciente tuyo era negro? Sí, yo el que vi era mulato y curiosamente no venía con ninguna sintomatología de retina ni de segmento anterior, que teóricamente parece que es lo más frecuente. Venía con una patología orbitaria, una necrosis orbitaria que había debutado como celulitis orbitaria. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la literatura se describe cada vez más casos de necrosis orbitaria sin afectación de la retina. Otra cosa que creo que es importante, si alguna vez veis un paciente con drepanocitosis, no se les pueden dar inhibidores de la anhidrasa carbónica. Si tú a un paciente con drepanocitosis le das, por ejemplo, porque tiene la tensión elevada, le das edemos, le has fastidiado, le has provocado una isquemia superior, porque el edemos provoca acidosis y la acidosis hace que los glóbulos rojos de estos pacientes precipiten. Y la segunda cosa que te quería comentar es que en estos pacientes siempre sería conveniente, a pesar de ser jóvenes, de hacerles una ecografía carotidia. ¿Por qué? Porque en estos pacientes suele haber placas y puede haber una isquemia. Por depósito de los drepanocitos puede haber una isquemia, ya no solamente ocular, síndrome ocular, como el paciente que yo vi, por ejemplo, sino también a nivel cerebral. Además, el caso clínico muy interesante, pero no os centréis solo en los temas de retina, que parece que no hay nada más que la retina. Hay algo más. El mundo va más allá de la retina. ¿De acuerdo? Bueno, ¿ninguna pregunta más? Vale, bueno, pues muchas gracias. ¿Está? Ah, ahí. Tenemos que darle así, ahí. No, así, ahí. Sí.